Dos personas pueden sentarse en silencio bajo el mismo árbol. Ambas pueden cerrar los ojos. Ambas pueden meditar. Ambas pueden pronunciar las palabras de Buda. Y sin embargo, estar recorriendo caminos espirituales diferentes. No porque uno sea verdadero y el otro falso. No porque uno sea superior y el otro inferior, sino porque a lo largo de más de 2000 años de historia, las enseñanzas de Siddhartha Gautama evolucionaron en distintas direcciones, respondiendo a las necesidades, culturas y aspiraciones de millones de personas. Cuando la mayoría escucha la palabra budismo, imagina una sola tradición, una filosofía unificada, un conjunto único de creencias. Pero la realidad es mucho más fascinante. Dentro del mundo budista existen múltiples escuelas y corrientes, y entre todas ellas, dos destacan por su enorme influencia histórica: el budismo Theravada y el budismo Mahayana. Comprender sus diferencias no solo ayuda a entender mejor la historia del budismo, también permite descubrir dos formas distintas de concebir la iluminación, la compasión y el propósito de la vida espiritual. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para recibir notificaciones. Para entender estas tradiciones debemos regresar al punto de origen. Hace aproximadamente 2500 años, Siddhartha Gautama, conocido posteriormente como el Buda, enseñó un camino destinado a liberar a los seres humanos del sufrimiento. Sus enseñanzas se centraban en cuestiones fundamentales. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos aferramos a lo que cambia? ¿Cómo podemos despertar de la ignorancia que domina nuestra mente? Tras la muerte del Buda, sus discípulos preservaron las enseñanzas mediante transmisión oral durante siglos. Con el tiempo surgieron diferentes interpretaciones y enfoques. De este proceso nacieron las diversas escuelas budistas. Entre ellas, la tradición que hoy conocemos como Theravada es considerada por muchos estudiosos como la heredera más directa de las enseñanzas tempranas preservadas en el Canon Pali. El término Theravada significa literalmente doctrina de los ancianos. Actualmente predomina en países como Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya. Su enfoque principal gira alrededor de una meta específica: la realización del estado de Arhat. Un Arhat es una persona que ha eliminado las causas del sufrimiento y ha alcanzado la liberación definitiva. La práctica Theravada enfatiza la disciplina monástica, la meditación profunda, el estudio riguroso de las enseñanzas originales y la transformación personal. Para esta tradición, el camino espiritual comienza con la comprensión directa de la realidad, impermanencia, insatisfacción, ausencia de un yo permanente. Estos tres principios constituyen el corazón de la visión budista temprana. El practicante observa cuidadosamente la mente, examina los pensamientos, contempla las emociones y poco a poco descubre que aquello que llamamos yo es mucho más cambiante de lo que imaginamos. Desde esta perspectiva, la iluminación surge mediante la experiencia directa y la comprensión profunda de la realidad. Pero varios siglos después comenzó a desarrollarse otro enfoque, un enfoque que ampliaría enormemente el horizonte espiritual del budismo. Ese enfoque recibió el nombre de Mahayana. La palabra Mahayana significa gran vehículo, y ese nombre revela inmediatamente una diferencia fundamental. Mientras el Theravada pone énfasis en la liberación individual del sufrimiento, el Mahayana desarrolla una visión más universal. Aquí aparece una figura central, el Bodhisattva. Un Bodhisattva es alguien que aspira a la iluminación, pero decide permanecer comprometido con el bienestar de todos los seres. No busca únicamente liberarse a sí mismo, busca ayudar a otros a despertar. Este ideal transformó profundamente la espiritualidad budista. La compasión comenzó a ocupar un lugar tan importante como la sabiduría. La iluminación dejó de verse exclusivamente como una meta individual y pasó a entenderse como una responsabilidad hacia todos los seres sintientes. Por eso, mientras el Arhat representa el ideal clásico del Theravada, el Bodhisattva representa el ideal central del Mahayana. Pero las diferencias no terminan ahí. El Mahayana también desarrolló una enorme riqueza filosófica. Escuelas como Madhyamaka y Yogacara exploraron preguntas extraordinariamente profundas sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y la vacuidad. La noción de sunyata o vacuidad
se convirtió en uno de los conceptos más importantes del pensamiento Mahayana. No significa que nada exista, significa que todas las cosas existen en dependencia de otras condiciones. Nada posee una esencia independiente y permanente. Todo está interconectado. Todo surge en relación con todo lo demás. Esta visión condujo a una comprensión más amplia de la compasión. Si todos los seres están profundamente conectados, entonces ayudar a otros es también ayudarse a uno mismo. Con el paso de los siglos, el Mahayana se expandió por China, Corea, Japón, Vietnam y posteriormente influyó en muchas otras tradiciones asiáticas. Del Mahayana surgirían corrientes tan conocidas como Zen, Tierra Pura, Nichiren y más tarde, el budismo Vajrayana del Tíbet. Mientras tanto, el Theravada continuó preservando cuidadosamente las enseñanzas contenidas en el Canon Pali y manteniendo una fuerte continuidad con las prácticas antiguas. Sin embargo, existe una idea equivocada muy común. Muchas personas creen que ambas tradiciones están enfrentadas, que una contradice a la otra, que representan visiones incompatibles, pero la realidad es mucho más interesante. Las dos comparten los fundamentos esenciales del budismo, las 4 nobles verdades, el noble sendero óctuple, la ley del karma, la impermanencia, la meditación, la posibilidad de alcanzar el despertar. Ambas reconocen al Buda histórico como maestro fundamental. Ambas buscan superar el sufrimiento. Ambas enseñan el desarrollo de la sabiduría y la ética. Las diferencias aparecen principalmente en el énfasis. Podríamos decir que Theravada y Mahayana observan la misma montaña desde perspectivas distintas. Una destaca la claridad del ascenso personal. La otra enfatiza la responsabilidad de ayudar a todos los viajeros que suben junto a nosotros. En el Theravada encontramos una extraordinaria precisión psicológica, una atención minuciosa a los procesos mentales, una disciplina contemplativa rigurosa. En el Mahayana encontramos una inmensa riqueza simbólica, una profunda exploración filosófica, una visión cósmica de la compasión. Ambas perspectivas han producido grandes maestros, grandes meditadores, grandes filósofos, grandes ejemplos de transformación humana. Quizá por eso millones de personas en todo el mundo continúan encontrando inspiración en estas enseñanzas, porque más allá de las diferencias doctrinales, ambas tradiciones apuntan hacia algo universal, la posibilidad de despertar, la posibilidad de vivir con menos sufrimiento, la posibilidad de comprender quiénes somos realmente. Y tal vez aquí aparece una reflexión importante para nuestro tiempo. Vivimos en una época obsesionada con dividir, con elegir bandos, con determinar quién tiene razón. Pero el budismo nos recuerda algo diferente. Existen múltiples caminos hacia una comprensión más profunda de la realidad. Diferentes métodos, diferentes símbolos, diferentes lenguajes. Y sin embargo, una misma búsqueda. La búsqueda de la libertad interior, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de una vida más consciente. Quizá por eso la pregunta más importante no sea si Theravada o Mahayana es mejor. Quizá la pregunta sea otra. ¿Qué tipo de transformación estás buscando? ¿Buscas comprender tu propia mente con mayor claridad? ¿Buscas desarrollar una compasión más profunda hacia los demás? ¿Buscas liberarte del sufrimiento? ¿Buscas comprender la naturaleza de la realidad? Porque tanto el Theravada como el Mahayana parecen señalar hacia una misma verdad. La verdadera revolución no ocurre en el mundo exterior, ocurre en la conciencia. Y entonces surge la pregunta final. Si el sufrimiento nace de la ignorancia, ¿qué partes de tu vida sigues observando sin verdadera claridad? Si la compasión es una expresión de sabiduría, ¿qué seres necesitan hoy más comprensión de tu parte? Y si el despertar no es un destino lejano, sino una posibilidad presente, ¿qué te impide comenzar a caminar hacia él en este mismo instante?